Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Son las 17:23. Un gusto saludar, como siempre, con Javier Flores. Está en Guayaquil, me supongo, Javier. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Washington. Un gusto también saludarte a ti y a la audiencia de Pichincho Universal. Bueno, el tema es concreto, a pesar de que es muy amplio, por cierto. Ha quedado fuera de juego político el ex presidente Rafael Correa. No sé si este sea un acerto real, porque en la práctica no es que queda fuera de juego, su movimiento está fortalecido y puede jugar un papel muy importante en el proceso electoral que se avecina. ¿Cómo entonces leer las circunstancias que se dan a raíz de esta última ratificación de una sentencia anunciada, avisada y conocida desde hace tiempo? Javier. Bueno, sí, es un poco la línea de lo que tú dices. Claramente la sentencia estaba cantada hace tiempo, se sabía que el derecho se ajustaba a los tiempos de la política y que la sentencia como tal iba a reflejar esos intereses. Me parece que es una sentencia permeada por la política y que lo que genera, creo yo, es una mayor desconfianza en un sistema que no garantiza derechos, que uno no percibe como ciudadano que sirva para garantizar derechos. Ahora, yo creo que también, como apuntaste en la pregunta, creo que hay la posibilidad de que esto sea un boomerang, de que realmente la presión que se ejerce para descalificar o eliminar a un movimiento lo termine por fortalecer. Me parece que eso es lo que está ocurriendo. Hubo un momento en esta historia, en el gobierno de Moreno, en el que uno podía pensar que la forma como estaba haciendo las cosas podía llevar a un poscorreísmo, digamos, a un momento posterior de Correa sea más un recuerdo del pasado que una presencia. Pero la forma como se condujo todo el proceso no solo judicial en contra de Correa, sino todo el proceso de descalificación de correístas que uno debe empezar, que se origina en el mismo 2017 que se elige a Moreno, porque es ese año en que él convoca al referéndum, que finalmente es el sí, 7 veces sí, que es el que origina el Consejo Transitorio, que es el que comienza a cometer una serie de violaciones al debido proceso que creo que se han sostenido durante todo este tiempo. Las violaciones del Consejo son unas, hay otras violaciones que son de la justicia, hay otras violaciones que van de la mano de la actuación del orden legislativo. Por ejemplo, piénsese, por citar un par de casos, el de Sofía Espín y el de los consejeros elegidos por la voluntad popular. Creo que en todos esos momentos, en todos esos episodios, el denominador común es que el comportamiento de las autoridades, sea de las autoridades judiciales que deberían tener garantizada su inamovilidad, etcétera, que ni siquiera se da en el caso Correa, o sea de las autoridades transitorias, como por ejemplo las del Consejo del doctor Trujillo, en ambos casos existen notorias y graves violaciones a los derechos de las personas que fueron evaluadas en el juzgadas en el caso de las autoridades que han sido sometidas a un proceso penal. En ambos casos se observa una ligereza en los procedimientos, en el caso, bueno, de los jueces como tal, el carácter provisional de muchos de ellos, en el caso de los procesos también su celeridad absolutamente increíble en tiempos de pandemia y que no tiene ningún rubor en ajustarse a los intereses de la política para hacer notar que ese es su origen. Así que se termina este proceso no el 10 de octubre, sino el 14 de septiembre, cuando será que acabe, para efectos de que en la próxima semana, seguramente, con la resolución de las aclaraciones o ampliaciones que hayan, y va a terminar antes de que se tengan que hacer las inscripciones de candidaturas, que era el objetivo de todo este proceso. Era un objetivo, eso hay que tenerlo muy claro. Pero insisto, Washington, esto tiene perfecta correspondencia con todo lo hecho durante 3 años de una persecución política que ha tomado un cariz judicial, pero que su origen es político, que se ha sostenido durante todo este tiempo. Esa es la realidad de lo que se ha vivido en Ecuador, y creo que si bien Ecuador es un estado que yo considero perdido para el Estado de Derecho, no creo que aquí exista esa figura, creo que hay una sujeción a intereses muy concretos.
eventualmente en la justicia internacional, en los tribunales internacionales, pues esto no podrá sostenerse por las numerosas violaciones que se han cometido, que son propias de cada uno de los procesos. Yo creo que las violaciones del Consejo Transitorio son unas, y si bien pueden haber denominadores comunes con las violaciones de la justicia ordinaria, pues cada una tiene su ámbito de análisis. En todo caso, y de manera general, uno puede decir que lo que se ha observado en estos años ha sido un proceso sostenido de persecución que ayer llegó con objetivo cumplido. Pero ese objetivo es simplemente un objetivo jurídico cumplido, el cierre de un proceso judicial. El objetivo político real son las elecciones. Y para ese momento me parece que la situación es muy distinta, porque en ese otro momento del 2017, cuando se inició todo esto, el gobierno de Moreno tuvo un capital político para hacer las cosas que hizo, para convocar a ese referéndum y para ganarlo. Ese capital político lo ha dilapidado completamente. Y a estas alturas ya no hay quien crea en un proyecto que este gobierno lleve adelante, ni ni nada, de ningún tipo. Ya simplemente está languideciendo y esperando que llegue el cambio. Entonces, en ese contexto, un gobierno así de debilitado ya está en una fase en que los esfuerzos que haga van a terminar, en este caso, favoreciendo mucho más a quien recibe sus golpes. Si está atacando a Correa, probablemente Correa y la gente alrededor de él, el correísmo como tal, sea favorecido precisamente porque ya este gobierno, es muy lamentable decirlo, pero ya no hay quien le crea. De hecho, observaba, leía unas estadísticas espantosas acerca de que solo el 4% de los ecuatorianos cree que la situación del Ecuador está bien, y bueno, alrededor de un 8% tiene algún tipo de confianza o de credibilidad en lo que hace el gobierno. No entiendo cómo se puede sostener en el poder una persona que recibe casi una unánime desaprobación por parte de las personas a quienes administra. En cualquier tipo de organización sería repudiado. En este mismo país, autoridades con un porcentaje mucho mayor, pienso en Lucio Gutiérrez, por ejemplo, Claro. 33% tenía cuando se lo decidieron bajar en 2005. Hoy en día, a una persona que tiene el 25% de esa cifra, 4 veces menos, se lo sostiene. Eso te dice mucho acerca de cómo se maneja la política en el Ecuador. ¿Cómo interpretar, Javier, sobre la base de lo que tú acabas de señalar, esto que se acaba de dar en la Asamblea Nacional? Es decir, dar paso a la posibilidad de enjuiciar políticamente a dos de los ministros que han sido el sostén del régimen, María Paula Romo y Richard Martínez. Claro que a Richard Martínez dice que le van a dar 15 días hasta que firme el acuerdo con el FMI, cuando debería hacer todo lo contrario, enjuicielen y voten antes de que le lleve de una vez al desastre al Ecuador. Pero, ¿cómo interpretar políticamente? Porque si quieren también bajar víctimas del régimen para suavizar un poco la situación de lo que tú acabas de decir, porque la derecha debe estar diciendo, bueno, no le demos mucha chance a este capital político de Correa y claro, bueno, recuperemos algo. En continuidad de lo que te... Yo creo que el régimen de Moreno es realmente un régimen apestado ahorita. Entonces, quienes estén asociados a él les va a ir mal en las elecciones. Y eso es una cuestión sumamente importante, porque alguien tiene que pagar la factura del morenismo, ¿no? Este régimen no puede quedar impune electoralmente hablando. O sea, la sensación de fraude que tiene un ciudadano, porque al final del día, cuando uno elige a una persona, en Ecuador se eligió a Lenín Moreno con una votación de alrededor de la mitad del pueblo ecuatoriano votó por él, bueno, necesariamente un poco más en la segunda vuelta, les contados nulos y blancos, pero en fin, el caso es que Moreno en algún momento acumuló las expectativas, las esperanzas de la población y las ha defraudado completamente. Alguien tiene que pagar esa factura, ese malestar. Hoy en día, de hecho, yo creo que uno de los factores más relevantes a tomar en cuenta para las siguientes elecciones es que la gente va a las elecciones con emociones negativas. Va con miedo, con incertidumbre, con ira. Uno de los elementos que se ha identificado en los distintos análisis que se han hecho sobre este tema
alrededor de 1 de cada 5 ecuatorianos en este momento tienen un malestar profundo con los políticos y la política y las elecciones y el gobierno, pero particularmente con el gobierno. Y eso va a tener un significado, va a tener una consecuencia en las elecciones. ¿A quién se le endosa esto? Si uno hace un repaso de los actores, uno podría decir que a Correa o al candidato correísta, porque de ellos emergió Moreno. Y ciertamente eso habría sido válido el 2017, pero dadas las circunstancias acontecidas desde el 2017 en adelante, esa posibilidad se va descartando, porque en realidad, si algo ha hecho Moreno es irse en contra de las personas que lo ungieron al poder, porque Moreno por sí mismo no llegaba a ninguna parte. Él fue básicamente conducido allí, y una vez allí traicionó a los que allí lo llevaron. Bueno, esa traición que ha quedado bastante clara y que ayer tuvo una certificación judicial, por así decirlo, descarta que se le pueda endosar eso al correísmo. Ya no, eso se pudo haber planteado en otro momento, pero ahorita mismo ya no es creíble, no es tan creíble como lo era antes. En el caso del movimiento Alianza País, por ejemplo, que podría ser otra alternativa, porque es el movimiento de Moreno, yo creo que a estas alturas Alianza País no tiene nada que pagar, está simplemente exangüe como un movimiento político. El hecho de que ponga a César Litardo como primer asambleísta nacional para la Asamblea, creo que ya dice mucho de la situación en la cual se encuentra. Y en el caso de la derecha, que tiene un representante claro, que ha consolidado a la tendencia en su candidatura, digamos, o por lo menos a los dos importantes actores de la tendencia, los dos actores más relevantes en los últimos tiempos, a Nebot y a Lasso, yo creo que en ese caso ellos pueden tener esa dificultad o ese lastre de tener que cargar con el precio, con la factura, con el pago de la factura de lo que ha hecho Moreno, porque si a alguien se le puede atribuir haber acompañado o haber cogobernado con el gobierno de Moreno es a Creo. Creo ha sido una pieza importante en el andamiaje legislativo, que es lo que se fractura ahora, y por eso uno puede ver que en un gobierno apestado como el de Moreno, ya ni siquiera sus últimos valedores, como María Paula Romo, logran sostenerse. Si el trabajo de Romo es conversar con la Asamblea y la Asamblea la repudia, ¿qué hace Romo? ¿Con quién conversa? Consigo misma. Con el presidente Moreno, que a su vez se deja hacer, porque realmente el presidente Moreno es una suerte de quimera ya a estas alturas. Sale muy de vez en cuando, de manera contada y obviamente con muy poco margen de credibilidad por parte de quienes lo escuchan. Pero en todo caso, a mí me queda claro que entender esta ruptura va de la mano con el hecho de que el gobierno está exangüe, es apestado ya, no tiene ningún tipo de credibilidad. Y una de las últimas figuras relevantes que tuvo, y ahorita también entra en ese mismo juego. Insisto, si esto prospera, digamos, más allá de que obviamente la ministra ha dicho que va a sostenerse y que ella no va a ceder estas presiones, la pregunta subsiste, digamos, si su tarea es conversar con los asambleístas y 124 de 137 le dicen a ella que ya no desean conversar con ella, que les parece a ellos una persona impresentable, ¿a cuenta de qué va a seguir ella administrando una política con quienes no puede conversar en buenos términos, quienes ahora le van a aplicar lo que en su momento no se había aplicado porque habían acuerdos? ¿Con qué personajes habían acuerdos? Esa gente que estuvo allí en la Comisión de Fiscalización, muchos de ellos, entre ellos Daniel Mendoza, pues están hoy metidos en graves aprietos judiciales. Entonces, la respuesta más plausible a lo que me preguntas es que simplemente a estas alturas todos quieren abandonar el barco del gobierno de Moreno porque ya simplemente no da más. Es un gobierno completamente desacreditado. Ahora, en la perspectiva de dejar de lado la memoria histórica, que siempre será fundamental, incluso para la vivencia misma de los sistemas y mucho más del sistema democrático, uno no puede olvidar lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana de Julio César Trujillo, que como tú dijiste, fue el que inició luego del referéndum o del plebiscito la desinstitucionalización del país. Pero no fue un único actor, ¿no? ¿Y qué pasó con el doctor Macas, con el doctor Zavala, con el coronel Hernández y otros tantos más que no recuerdo ni el nombre, pero que en equipo destruyeron el país? No fue solo el señor Trujillo, que luego falleció lamentablemente, no. Él comandó el equipo, con Moreno a la cabeza y con toda la derecha empujando desde atrás.
Y entonces, ¿y esos responsables históricos qué? Que la pasen bien. Bueno, yo he sostenido hace mucho tiempo que lo que se hizo en el Consejo Transitorio fue realmente una dictadura. O sea, ellos se situaron por fuera del orden constituido, por fuera del orden constituido, así Así como se es. escucha. Yo recuerdo haberlo escuchado al doctor Trujillo como presidente del Consejo Transitorio cuando se dictó el mandato de evaluación, que así se llamó, que si no estoy mal fue el 28 de marzo del 2018, cuando le preguntaron sobre ese mandato, él dijo, bueno, esto nos sitúa a la Claro altura que de la sí. Constitución, o sea, en ese mismo rango. Y uno se pregunta, ¿y cómo así? Pues 7 personas dictan normas constitucionales para Ujú. gobernar sus actos, que además son actos que establecen procedimientos sancionatorios. Eso es simplemente impresentable, pero así ocurrió. Y eso para mí, tal vez no lo hemos meditado mucho, es parte de nuestras debilidades como sociedad, pero realmente fue un acto de dictadura, una dictadura civil de 7 personas que se arrogaron poderes extraordinarios durante un periodo de tiempo para recomponer una situación. ¿En qué términos? Bueno, los términos en que finalmente lo hicieron fueron términos, yo creo que lesivos a los derechos humanos. Creo que tribunales internacionales de derechos humanos más adelante van a tener mucho que decir sobre la actuación del Consejo Transitorio. Hay personas que creo que tuvieron una actuación mucho más decente que otras. Yo creo que, por ejemplo, personas como Pablo Dávila o como el presidente de ese consejo, como Julio César Trujillo, eran cachiporreros del anticorreísmo, completamente desbocados en la forma incluso de articular sus ideas, porque no tenían en sí misma la concepción de un tribunal, sino de unos vengadores del derecho. La forma como exponía Julio César Trujillo que se estaban llevando a cabo los procesos era básicamente advertir que se iba a llegar al final al que se llegó, que casi todos, salvo uno, sean destituidos. Presentaron el recurso de apelación, que en este ridículo procedimiento que se estableció en ese mandato de evaluación del que hablaba hace un rato, establecía que tenía que ser el mismo órgano que había dictado la sentencia, digámoslo así, en la primera etapa. Y eso es absurdo. El mismo órgano. ¿Qué incentivo tiene el mismo órgano para desdecirse solo porque le vuelvas a preguntar? Obviamente, en el derecho internacional eso no resiste ningún análisis, es simplemente una contravención del derecho a una apelación que debe ser conocida por un órgano superior y de distinta composición y de mayor jerarquía que el órgano de la primera instancia. En la forma como actuaba el Consejo Transitorio, primera instancia y segunda instancia las resolvía las mismas personas. Eso es absurdo, y tan absurdo que en la práctica, de 24 apelaciones que se presentaron, 24 fueron rechazadas, un nivel de efectividad del 0%. Entonces, en fin, la forma como se organizó el Consejo Transitorio, de la forma como actuaron sus personeros, unos más que otros. El doctor Sabana, por ejemplo, tuvo la decencia de retraerse en temas, por ejemplo, en la Corte Constitucional, fue bastante claro de que se estaba cometiendo una violación a la competencia del órgano, porque no tenía competencia para juzgar a la Corte Constitucional, a pesar de lo cual, y con su voto salvado, se llegó a ese procedimiento. Pero más allá de disensiones de algunos o de otros, creo que el transitorio es un saldo que lo vincula, creo yo, con un proceso dictatorial donde, insisto, un pequeño grupo de personas se arrogó la facultad extraordinaria de dictar normas para evaluar y sancionar a funcionarios públicos sin sujeción ni al ordenamiento constitucional ni el derecho internacional, actuando a contramano de disposiciones expresas de ambos órdenes. Entonces, planteado así, es claro que lo que se vivió fue excepcional y abusivo. Y hay un hecho también, Javier, que no se puede olvidar en términos históricos, es esta característica casi única de crear una suerte de ser intocable en la persona del señor Pablo Celi, que funge de contralor subrogante y ha hecho lo que ha querido en este país, sin que nadie le diga absolutamente nada, sin que inclusive le posesionen legalmente. No es cierto como debía haberse procedido en términos constitucionales.
Y eso también algún rato tendrá que ser calificado por la historia y analizado y sancionado, Javier. Sí, el caso de Celi es bastante curioso porque en realidad, a diferencia de todas las otras autoridades a las cuales el Consejo Transitorio nombró, en principio a dedo y luego a través de ciertos procedimientos, en el caso de Pablo Celi subsistió el nombramiento a dedo y no a través de una resolución, sino de un mandato así llamado, por el cual se acepta que su subrogancia se convierta en definitiva hasta que termine el periodo, pero con una excusa, que es realmente una excusa eh, muy pobre, que es para tomar el pelo a la gente, que es que supuestamente esto iba a ocurrir mientras se debatía sobre la necesidad de convertir a la Contraloría General del Estado en un tribunal de cuentas. Eso es lo que dice la resolución que nombra a Pablo Celi Contralor, o que no lo designa, de hecho dispone. El verbo que usa el Consejo es hasta distinto en el caso de las resoluciones con las cuales designó otras autoridades. En este caso dice dispone, como que si fuera la comisaría. Y dispone que este señor, en vez de llevarse un proceso para reemplazarlo, como se debió haber hecho, se suspende ese proceso porque se tiene que discutir sobre este Tribunal de Cuentas que nunca se ha discutido ni media palabra y que sirvió como argumento muy pobre para sostenerlo en el tiempo, porque claramente Pablo Celi ha sido alguien muy funcional al gobierno de Lenín Moreno. Si querían alguien que ayude a perseguir, pues Pablo Celi estaba allí para presentar sus aportes y sus ganas de hacerlo. Y lo ha demostrado, lo ha demostrado. Esa designación suya tenía un propósito y él lo ha satisfecho en el curso de los años. Sin duda, Javier, político, la contienda electoral, ¿te parece a ti o es muy temprano tal vez analizar el tema que se va a definir en febrero entre dos candidatos que se los ve claramente, digamos, que disputarán las elecciones? En este caso, el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, y el señor Andrés Arauz del sector de la Revolución Ciudadana, que podrían ser quienes a la final inclusive lleguen a la segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, porque muchos vaticinan que a lo mejor hasta en primera vuelta se termina esta. Es prematuro todavía, es prematuro todavía hilar tan fino, falta bastante, digamos, en política, todos los días cuentan, 5 meses. digamos, dependerá de muchísimas cosas que ocurran entre el momento actual y el 7 de febrero, pero sin lugar a dudas hay tres candidatos fuertes, diría yo. El candidato, los dos que tú has mencionado, y Yacu Pérez, que yo creo que tienen es alguien que tiene una imagen positiva porque ha resistido a los otros dos. Está de alguna manera contra Moreno, y contra quien podría asociárselo a él, que ha gobernado con él como Lazo, y contra Correa. Y capitaliza un buen sentimiento de octubre, porque al final del día la gente vio bien la resistencia. Cuando esa época habría que recordarla bastante, traerla a colación, porque en realidad en esa época el presidente Moreno quiso ser el presidente con autoridad, que imponía algo aunque sea difícil de aceptar, y la gente le dijo no, aquí no vamos a aceptar eso, y salimos a las calles y se armó lo que se armó, y yo creo que claramente el responsable último de eso no es el pueblo en las calles, eso sería una tontería, es el gobierno que no supo ni comunicar, ni elaborar, ni diseñar de ningún tipo unas políticas públicas que ellos consideraban correctas. Y fíjate que al final la solución, el 12-13 de octubre, cuando en televisión abierta y tal, era repensar lo que se hizo en un principio. Es decir, ahora sí vamos a hacer un decreto que satisfaga ciertas condiciones, que eran las que tenían que haberse fecho el día 1. Para nunca llegó a pasar, simplemente fueron palabras. Lo que me queda claro es que no, en ese momento esa resistencia quedó asociada a la figura del pueblo indígena, y ya capitalizar eso de manera importante. Creo que es un actor que hay que tomarlo también en cuenta. Hay que ver cuánto crece, insisto, todo esto es muy prematuro, pero a ese actor en concreto hay que tomarlo también en cuenta, porque lo de octubre puede ser, creo que es el único que realmente podría capitalizar eso de manera bastante alta y positiva para sus propios intereses. Pero en todo caso, hay esos tres actores, y siento que el correísmo está cada vez más fortalecido por la
reacción que se va a producir por la persecución que se percibe que ha tenido en los últimos tiempos frente a un gobierno que a estas alturas concita un desprecio casi generalizado, casi total, casi unánime. Javier, ¿podrá en el sector indígena y en este sector poblacional limpiar un poco su imagen de ser un ex activista social que apoyó en un momento determinado a Guillermo Lasso y lo hizo públicamente? Y dos, que los dos principales protagonistas de la revuelta de octubre en el sector indígena, digo, como fue el caso del señor Vargas y del señor Leonidas Issa, pues están fuera de la contienda y han rechazado la candidatura de Yacu Pérez. Entonces no se sabe esos sectores liderados por estos dos fuertes dirigentes a quién van a apoyar. No va a ser precisamente a Yacu Pérez. Sí, hay varias cuestiones que... Sí, hay varias cuestiones que analizar, pero también habría que ver qué tanta incidencia tienen esos dos actores sobre la generalidad, tal vez sobre una porción de las bases de sus movimientos, etcétera, pero creo que aquí estamos hablando de la capitalización de un sentimiento de resistencia, y creo que él lo expresó bastante bien porque fue una de las personas que estuvo en ese tiempo representando a la población en su resistencia de octubre. Entonces, simplemente no sé qué tanto pueda crecer realmente, pero creo que tiene dentro de todo esa posibilidad, el hecho de que octubre pueda ser capitalizado por este personaje de una forma mucho más vigorosa que por cualquier otro de los candidatos. Lo mismo no podría decir Arauz, lo mismo no podría decir Lasso, por ejemplo. Y octubre es un representante bastante importante de lo que este país ha vivido en los últimos tiempos. Es un periodo bastante importante porque realmente se pusieron pico a pico en las calles la resistencia popular con un gobierno impopular. Eso es lo que hubo en aquel entonces. Y realmente el hecho de que se haya resistido y que finalmente se haya obtenido una victoria, porque el gobierno tuvo que ceder en su pretensión. No pudo aplicar el decreto como lo quería, como el presidente había amenazado que lo iba a hacer. Él era un presidente con los pantalones bien puestos, etcétera, y tuvo que recular al final. Fue una vergüenza desde su perspectiva, que luego le quiso endosar a la población, como que ustedes han hecho que el país no puede avanzar porque todas estas protestas han generado pérdidas. Todas esas pérdidas, yo no me canso de decirlo, lo he dicho un montón de veces, son imputables al gobierno. El gobierno tenía la responsabilidad de diseñar unas políticas públicas con ciertos estándares, que son de hecho, insisto, los que luego acordó en televisión abierta. Si hubiera aplicado lo que acordó después, desde un principio, se ahorraban los 12 días de pérdidas económicas. Cualquiera con pérdidas económicas debería poder ir a un tribunal administrativo y decirle, oiga, señor gobierno, usted que provocó que mi fábrica esté cerrada por tales y tales días, debería compensarme por ello. Bueno, no conozco que se hayan planteado muchos procesos de ese tipo o algunos de ese tipo, pero para mí la posibilidad es perfectamente plausible, porque en ello el gobierno tuvo una enorme deficiencia en cómo conducir las cosas, pero las personas que resistieron también van a tener un capital político asociado a esa resistencia, y eso es lo que creo que podría eventualmente capitalizar a Yacu Pérez mejor que otros candidatos en disputa. Como siempre, gracias, Javier, a esta emisión informativa de Radio Pichincha Universal. Hasta una próxima. No, encantado, Washington. Siempre un gusto y un gran saludo a ti y a la audiencia de Pichincha Universal. Muy amables. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.